les agradecemos muchísimo el estar acá presentes hoy, nuevamente, repito, con el propósito de llevar adelante unas jornadas intensas, esperamos, como dijo Pablo, en este afán de desarrollar turísticamente nuestro país a lo largo y a lo ancho, compartiendo nuestras experiencias, nuestras buenas prácticas, nuestros temas positivos y negativos que vivimos cotidianamente, y este es el ámbito ideal para poder interiorizarnos acerca de cómo cada uno de nosotros fluye en este quehacer diario de llevar adelante las políticas turísticas de nuestras distintas ciudades. Esperemos que la jornada nos sea propicia y que cada uno de nosotros se lleve lo mejor, y con la posibilidad de seguir desarrollando el trabajo fuerte que viene haciendo la Red Federal de Turismo a través de Pablito Budini, el licenciado que, más allá de llevar adelante una excelente gestión en Villa General Belgrano, se esmera también en que nosotros podamos tener este espacio para poder compartir todas nuestras experiencias, nuestras vivencias y seguir creciendo como ciudades con un potencial turístico enorme. No es común ver en una jornada de trabajo tan rica a empresarios a través de sus representantes, pero también está Hugo aquí sentado con nosotros, representante de los trabajadores. También está el sector público, nacional, provincial y municipal. Y lo más destacable es que hemos podido articular, apenas empezamos a trabajar, y aquí veo caras conocidas del municipio, y como un poco decía también Pablo, hemos podido dejar de lado lo que nos divide, las diferencias partidarias, y pudimos ponernos la camiseta de nuestra querida provincia. En realidad el valor simbólico que tiene esta foto hace que podamos seguir trabajando juntos en lo que nos une. Y lo que nos une es un sector que fundamentalmente es muy dinámico, que genera recursos, que genera inversiones, y me parece que fundamentalmente el rol del Estado es obtener esos recursos, esas herramientas financieras, generar la posibilidad de que la competencia sea leal, evitar que aquellas que desarrollan actividades turísticas en negro, que compiten en forma desleal con los empresarios, con los trabajadores que están en orden, que ponen sus ingresos en el circuito económico en vez de especular financieramente. Y me parece que el Estado tiene que ser el socio estratégico de esas personas, que los estados municipales tenemos que estar al lado de esas personas. Y estos ámbitos son los ámbitos más ricos para discutir eso, y que como sector tenemos también, que además de que a veces nos halagan en discursos políticos diciendo que es la industria sin chimenea, pero cuando vemos las estructuras tributarias del sector solo nos quedamos en eso, que nuestros empresarios son una industria sin chimenea, pero no tienen una estructura tributaria diversa que les permita ser más competitivos. Y todos los días estamos luchando con problemas. A veces tenemos buenas noticias, como por ejemplo la devolución del IVA a los turistas extranjeros, pero por el otro lado tenemos malas noticias, como pueden ser bajar la frecuencia de los fines de semana largos, que por supuesto para algunos sectores de la economía los afecta, pero a otros como el nuestro es una gran oportunidad de crecimiento, que sientan en nosotros aliados estratégicos del sector público para que el sector privado se desarrolle, y no van a encontrar en ninguna autoridad de ningún municipio, ni de la provincia, ni de la nación, una rencilla inconducente que lo único que hace es perjudicar las posibilidades de inversión, de generación de riqueza y de puestos de trabajo.